Si no haces preguntas, no habrá manera de saber exactamente qué es lo que quiere el cliente. Será muy difícil realmente aterrizar el deseo del cliente con lo que nosotros podemos realizar y hacer esa combinación perfecta que nos asegure que el cliente se vaya satisfecho. Así que las preguntas son definitivo uno de los procesos más importantes que hacemos con nuestros clientes para poder realmente conocer sus necesidades, conocer qué es lo que está buscando ese cliente. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer preguntas. Esto lo hacemos primordialmente en el proceso de la consulta y el diagnóstico, que dentro de otro video estamos hablando completamente de este proceso tan importante y vamos a tocar algunos de estos puntos nuevamente. Pero el formular preguntas que sean adecuadas a conocer mejor los gustos, lo que no le gusta al cliente y realmente aterrizar lo que vamos a hacer como servicio ese día es para todo crecimiento dentro de la industria uno de los puntos más importantes también. Todo lo que estamos hablando en cuanto a comunicación en este módulo es lo que yo creo que definitivamente si hay que mejorar algo, normalmente en una persona que se siente estancada o está estancada en su carrera, es en esta parte, en la comunicación con el cliente y el arte de formular las preguntas adecuadas para esa persona. Entonces, si no preguntas, no vas a saber, no tendrás la información, así que asegúrate de sentirte cómodo con el proceso de preguntas. Puedes hacer también un listado de preguntas que son claves que debemos realizar siempre con nuestros clientes y ten ese listado cerca para que no te olvides de ninguno de esos puntos que debemos tocar con esa persona. En esta lección vamos a hablar un poco del arte de formular preguntas efectivas y te voy a dar algunos tips de qué preguntas puedes realizar o qué tipo de preguntas puedes utilizar para poder tener más información de lo que le gusta y lo que no le gusta al cliente y poder tomar una decisión entonces muy clara de qué procedimiento vamos a hacer en la sala de belleza, la barbería o el spa. Una de las primeras cosas que te voy a comentar es no hagas preguntas cerradas. ¿Qué son preguntas cerradas? Preguntas cerradas son las que se pueden contestar con sí o con no. Estas preguntas las puedes utilizar solamente si quieres ya llevarlo de lo macro a lo micro, o sea, llevarlo de lo mucho a lo poco y ya empezar a definir mucho más el punto que estás tocando. Pero inicialmente las preguntas cerradas no son las mejores. Lo que te recomiendo es que hagas preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son las que requieren que el cliente te dé una explicación que vaya más allá del sí y del no. Por ejemplo, una pregunta cerrada puede ser, ¿te gusta el color rojo? Esa pregunta yo la puedo responder con sí o con no y no te doy más información. Pero puedes preguntarle al cliente qué tipo de colores rojos te gusta. Ya esa pregunta no se puede responder con sí o con no. Entonces esa pregunta va a hacer que el cliente elabore mucho más en su respuesta, lo cual te va a dar mucho más información y eso es lo que nosotros necesitamos para poder hacer un servicio que sea adecuado para esa persona. También si quieres buenas respuestas, asegúrate de hacer buenas preguntas enfocadas a las necesidades de nuestros clientes. Recuerda que este proceso profesional que hacemos nosotros en la consulta del diagnóstico, incluso el proceso total de la cita, requiere que nosotros tengamos constante comunicación con el cliente y le realicemos preguntas a lo largo de la cita para asegurarnos de que vamos en el camino correcto. Y realizar esas buenas preguntas te va a dar buenas respuestas. Como te he mencionado, sí podemos hablar de otras cosas que no son relacionadas a nuestro servicio profesional que estamos ofreciendo, pero recuerda que siempre la conversación debe regresar a tu arte, debe regresar a tu negocio y debe regresar a la educación que le damos al cliente. No debemos pasar la cita completa hablando de si el cliente fue de fiesta o fue de vacaciones. Esas son preguntas que se pueden realizar siempre y cuando nos aseguremos de enfocarnos en nuestro negocio. También es importante que hagas preguntas de seguimiento si no estuviste muy claro en la respuesta que te dio el cliente o si necesitas más detalles. Entonces ve haciendo preguntas que van relacionadas con el tema y haz preguntas de seguimiento para poder entonces entender mejor al cliente. Si no estás claro, asegúrate de volver a preguntar hasta que ya tengas la respuesta que necesitas para poder proceder. Porque si no estás claro en el proceso de la comunicación
y de la conexión con el cliente y de la consulta que nosotros estamos haciendo en cuanto a lo que quiere o no, eso puede causar que no tengas los resultados favorables que el cliente y tú están buscando. Así que para poder trabajar con confianza, asegúrate de tener todos los detalles que necesitas de lo que quiere el cliente y lo que vas a realizar en su cita. El poder del silencio también es importante entender que es necesario muchas veces para que el cliente pueda responder. El poder del silencio es cuando hago la pregunta, no seguir hablando para que el cliente entonces pueda pensar y pueda responder. Es posible que después de la pregunta que yo realicé, el cliente y yo hagamos un silencio y ese silencio que no te haga nervioso, que no te haga volver a preguntar otra cosa o que no te haga comentar otra cosa. Ese silencio es importante porque ese momento va a ayudar a que el cliente procese en su mente la respuesta que te va a dar. Entonces, asegúrate de sentirte cómodo con esas pausas de silencio para que el cliente te pueda responder. Y no vuelvas a hacer otra pregunta hasta que esta persona te responda. No interrumpas tampoco a la persona. Es algo que también he trabajado mucho por muchos años porque a veces queremos decir algo, ya sea por emoción o porque queremos establecer nuestro punto de vista, que a veces interrumpimos a la persona que está conversando con nosotros o que nos está hablando y esa interrupción también puede causar incomodidad y puede causar que evitemos escuchar de la forma más adecuada, efectivamente, ¿no? Entonces, asegúrate de tratar de no interrumpir al cliente durante el proceso de la respuesta cuando te está diciendo su punto de vista o cuando te está explicando qué es lo que desea realizarse. No interrumpas, trata de evitarlo lo más posible para que puedas tener esa conexión adecuada con el cliente. Haz preguntas generales y luego específicas, como hablamos hace un ratito, que yo te estaba diciendo que podemos hacer preguntas cerradas ya después, si son para ya definir en detalle esa primera pregunta que hicimos abierta. Entonces, asegúrate de llevar las preguntas amplias, por ejemplo, ¿qué tipo de rojo quieres? Hasta que llegues a preguntar algo como, ok, entonces me dices que te gustan los rojos fríos. Ya esa pregunta es mucho más específica que se puede contestar con sí o no. Pero eso lo vamos haciendo, lo vamos utilizando para entonces ya llegar al detalle de exactamente qué es lo que quiere la persona. Haz preguntas generales y luego haz preguntas que sean más específicas para que puedas tener toda la información necesaria para poder proceder. Usa un lenguaje no técnico como también hemos mencionado. Trata de utilizar palabras que pueda el cliente relacionarlo fácilmente con lo que nosotros queremos explicar. A veces hay personas, especialmente nosotros en nuestra industria, que nos gusta usar términos muy sofisticados o términos muy científicos, que eso está perfectamente bien entre profesionales, pero con nuestros clientes es importante no utilizarlos si no son claros, si no se pueden entender fácilmente porque imagínate si tú estás hablando con un doctor, incluso cuando los doctores están hablando entre sí, usan lenguaje muy técnico que no entendemos y eso incluso puede causar incomodidad entre el paciente y el médico. Entonces también puede suceder lo mismo cuando nosotros usamos un lenguaje muy técnico que el cliente no puede entender. Usa palabras sencillas, profesionales, pero que ayuden a que el cliente entienda claramente lo que queremos explicar. Y en el arte de formular preguntas hay algo que es muy importante. Escucha, escucha, escucha. Escucha activamente. Después de que haces la pregunta adecuada a tu cliente, tómate el tiempo de escuchar a esa persona. Escúchala activamente. Esto significa estar concentrado en la respuesta del cliente, en los puntos claves que te está dando y asegurarte de apuntar toda la información que ese cliente está compartiendo, además de mantener ese contacto visual con esa persona. Eso te va a ayudar a realizar preguntas que sean claras, que sean abiertas y te va a ayudar a recopilar toda la información que tú necesitas de esa persona para asegurarte de tener no solamente una buena relación y una buena conexión con él o con ella, pero también te va a ayudar a saber exactamente qué es lo que quiere y poder entonces ayudarlo en hacerlos sentir y ver mejor, hacerlos sentirse que están siendo escuchados y que estamos logrando exactamente lo que ellos quieren.
lograr sus expectativas. Por eso el arte de formular preguntas es también definitivamente uno de los puntos más importantes dentro de nuestra industria, además de escuchar activamente.